Buenas noches, mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Cáncer. Escuchadla si tenéis a Cáncer como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual para uniros a esa persona que tanto amáis o cambiar algo muy grande en vuestra vida, yo puedo hacerlo. Debéis escribirme a mi WhatsApp que está en mi caja de descripción contándome lo que sucede y yo os ayudaré aquí y ahora a materializar vuestros sueños. Y bien, Cáncer, voy a comenzar tu lectura con 4 barajas. También tengo el tarot y este oráculo para saber qué te depara en la vida amorosa. He estado ausente unos días, amigos míos, y lo siento porque he estado muy resfriada, casi sin poder grabar, y ahora que he estado un poco mejor digo, necesito ya estar con mis amigos y hacer esto porque me encanta. Y vamos a saberlo todo, Cáncer. Aunque esté preguntando por esta semana de agosto y próximos 3 meses, quiero que recordéis siempre que las lecturas son atemporales. También tengo mi oráculo para saber qué palabras tiene esa persona dentro de su corazón para ti. 110 cartas con toda la información. Y también qué sintió Cáncer la última vez que te vio. Y comenzaré con mi baraja oráculo de almas y llamas gemelas, hermosísimo, 120 cartas para contarnos tu situación, qué va a suceder, Cáncer, y también si hay algo en lo económico, lo sabremos a través de las cartas. Adaptad las lecturas a vuestras situaciones, amigos míos, porque yo ya sé que algunos estaréis en separación, otros estáis con una pareja estable, deseáis saber de vuestra relación, sea a distancia o conexión especial con vuestra alma llama gemela. Y ahora sí voy a sacar unas iniciales para vosotros, Cáncer. Cáncer en el amor. Cáncer, quiero que penséis en esa persona especial o que os gustaría encontrar. Puede ser un nuevo amor, Cáncer. Cáncer, Cáncer, y estas iniciales y una que ha saltado sola, que es la R, tengo la X, la J, la E, la D, la H y la V, amigos míos. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esa persona especial. Y ahora sí, Cáncer, os doy las gracias y la bienvenida a nuestro canal. Gracias por vuestros comentarios, likes, suscripciones, sobre todo las historias que compartís, no solo conmigo, sino con todos los que están aquí. Gracias a los que me seguís desde el primer momento y por hacer entre todos estas lecturas tan maravillosas. Y ahora voy a invocar, como ya sabéis, siempre lo hago, a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Cáncer, para que me den luz, verdad y justicia y también la unión que estáis buscando. Cada lectura, amigos, es especial. Antes de hacerlas, lo que hago es limpiar siempre cada baraja, mezclar las cartas y también estoy pidiendo a mis guías que os den aquello que más necesitáis o deseáis para ser felices. Puede ser algo material, económico, para vuestros hijos, es lo que yo deseo también. Cáncer, voy a preguntar qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de agosto, amigos míos. 1 de agosto. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de agosto y en los próximos 3 meses? Cáncer, Cáncer. Ahora mismo, amigos, estoy feliz porque es una de mis cartas preferidas y de 120 cartas es la que tengo aquí y además estoy emocionada. Tenía muchísimas ganas e ilusión de empezar de nuevo con vosotros y daros estas sorpresas maravillosas. As de Pentáculos como primera carta que voy a situar en este corazón hermoso para vosotros, amigos, porque si estabais deseando que alguien regresase otra vez, que hubiese una reconciliación, una boda, que esta persona también se inclinase de rodillas y te pidiese matrimonio. Tenéis aquí este maravilloso As de Pentáculos con los 3 primeros signos para vosotros, que son los de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, porque para algo necesitamos la tierra, para materializar nuestros deseos. Hace muy poco se estaba diciendo, Cáncer, sois agua, mi luna está en Cáncer, os entiendo muy bien. Y sin embargo tenemos aquí a la tierra, porque habéis deseado, soñado, os habéis inspirado también, puede ser en el mar o alguna localización muy especial y donde os gustaría casaros, tener este matrimonio, empezar una nueva vida, compartir una casa que hayáis visto, que os gustaría que estuviese vuestra familia también y esta persona especial. Aquí está tu gemelo, tu persona, la que te ama,
y aunque esté en la distancia también, va a venir con este as de pentáculos. Y recordad, es una carta magnífica, un número 1 que me habla de nuevos comienzos. Será diferente si ya conoces a esta persona, Cáncer, porque vais a tener unos inicios que sean muy distintos de lo que pudo ser vuestra experiencia pasada. Siempre que alguien regresa, el futuro es mejor. El as de pentáculos también representa el jardín del Edén que Dios nos dio y nos dijo: cuando estéis tristes, desolados, cuando no seáis capaces de seguir, aquí tenéis este rincón conmigo, porque no os dejaré nunca solos. Pero os quiero tanto y sé que sois fuertes que os voy a abrir la puerta al mundo para que viváis y seáis felices. Esto es lo que representa el as de pentáculos. Tauro, Virgo y Capricornio presentes para vosotros, Cáncer. Maravilloso, amigos, yo estoy... mi piel, como podéis comprobar, esto es completamente real. Cáncer, ¿qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de agosto y próximos 3 meses? Y tengo aquí, tenía un as de pentáculos, una persona que viene a por ti, que está deseando decirte: amor mío, te añoro y he planeado junto a ti que tengamos nuestro hogar, que podamos compartir nuestros bienes, la alegría también de estar viviendo, de una casa, también de salir, de disfrutar el mundo material de los pentáculos. Y lo está planeando, no solamente con esa carta, sino que está aquí como un emperador, como si fuera Aries mismo, para deciros: tengo seguridad en lo que voy a conseguir. Estoy mirándote también, observándote aunque estés lejos. Puede ser por las redes sociales, sabemos que ahora mismo estamos todos conectados aquí. Puede ser un perfil profesional o que tu persona pregunte a alguien que conoce, porque quiere saber lo que estás haciendo, si estás en una relación de pareja, si podéis estar juntos en este momento. Ellos han estado observándote y conociendo detalles de tu vida para acercarse a ti. Y va a hacerlo con una estrategia muy clara y segura de lo que representa este personaje en el tarot. Con mucha conciencia de sí mismo, alguien muy poderoso y que está cercano a la tierra. Una persona que también trabaja mucho, Cáncer, que quiere conseguir grandes objetivos, riquezas materiales. Tu emperador está aquí, mirándote muy cerca, Cáncer. Una persona que podría ser, seguramente, por estas cartas, familiar, que tenga hijos, que se haya casado, haya tenido ya relaciones muy estables, puede ser contigo también. Y que quiere ofrecerte algo muy factible, que lo podáis tocar los dos. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de agosto y próximos 3 meses para Cáncer? ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de agosto y próximos 3 meses? Cáncer, me está sorprendiendo, amigos. Me encanta que luego podáis ver las tiradas y si puede ser más veces, porque hay muchísimos mensajes. Estoy intuyendo que va a ser una tirada, ya es gloriosa, pero es que tengo aquí, Cáncer, y quiero que vosotros paréis si podéis el vídeo y leáis por vosotros mismos. Cáncer, Escorpio y Piscis, porque esto es un as de copas. No solo quiero entregarte mi corazón y mi alma, como dicen el as de pentáculos, y algo material, un compromiso, estar contigo, sino que también tengo aquí un corazón que está reflotándose en el océano para disfrutar contigo. Te amo tanto y siento que es una persona que puede ser alguien que conozcáis ya en vuestro presente, haya estado en vuestro pasado, o que se acerque, que no conozcáis incluso, porque tengo 2 ases, 2 números 1, hablándome de nuevos comienzos. Una persona que va a ser también muy romántica, que viene aquí. Siento que va a entregarte, porque en esta carta as de copas hay flores, hay nenúfares y lotus, hablándome también de la eternidad, de la espiritualidad, amigos. Una persona que vendrá con un regalo. Eso es lo que yo estoy percibiendo a través de mi intuición. Te quiero para mí, y en este océano profundo estamos los dos, como si fuerais cangrejitos también. Os siento que esta persona, a pesar de tener signos de tierra y de fuego, podría tener mucha agua en su carta astral. Está aquí para decirte: voy a regresar o empezar una relación contigo. Un as de copas, qué maravilla de tirada, Cáncer. Voy a colocar aquí 2 ases, un emperador y nuevos comienzos.
Va a ser también, como veis aquí en la carta de estrategia, alguien que se acercará con un mensaje. Siento que no va a comenzar diciendo que quiere una relación, sino que va a hablar, va a tener conversaciones con vosotros y luego os dirá lo que quiere hacer. Hablará primero de sus sentimientos y luego de la parte más material. En eso está pensando. Vosotros también. Y podéis intuirlo. Los signos de agua, y yo que tengo mi luna en Cáncer, sabemos cómo podemos sentir estas percepciones. As de copas, muy hermoso. Hay una paloma entregando el Espíritu Santo, una consolidación, un mensaje en la tierra. A través de un WhatsApp, redes sociales, una persona que se acercará a ti, Cáncer. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana? Reunidos, ¿estabais en la distancia con esta persona o queréis veros juntos? No voy ahora a darle la vuelta a la baraja. Voy a sacar algo más y veréis cómo hay muchos tipos de cartas, amigos. Es maravilloso. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de agosto? Tengo aquí el mundo material. Os he dicho que era alguien que quería obtener más riqueza. Vosotros también lo haréis. Es una carta de consejo y de noticias también porque está vinculada al planeta Mercurio. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor? Y sacaré otra carta más en esta semana de agosto y en los próximos 3 meses para Cáncer. ¿Qué le depara a Cáncer? Caballero de copas, Piscis. Muchos signos están todos en vuestra tirada, amigos míos. ¡Qué tirada más hermosa! Base de la baraja, un arcano mayor, transformación, la carta de la muerte, arcano mayor número 13, Escorpio y Plutón aquí presentes también, porque va a haber muchos cambios en vuestra vida. Comenzábamos con Ases, yo os he dicho, estos comienzos Cáncer van a ser totalmente diferentes a lo que habéis vivido. Si tuvisteis una separación, ha habido problemas con esta persona, muchas diferencias y siento que algunos de vosotros también estáis en la distancia, no os veis físicamente en otro país, ciudad. Esto va a cambiar y será radical. No solamente vais a estar con esta persona, sino cambiando vuestra vida, porque sobre todo tengo mucha experiencia con esta carta. Empecé a ver hace muchos años el número 13, por tanto, si habéis visto un número en particular, quiero que me lo digáis en comentarios y yo os diré qué significa. Ya sé que muchos veis el 1111 o puede ser el 22. En mi caso yo vi el 13 y os puedo asegurar que la vida cambia. Una mariposa, os habéis transformado, muchos ya estáis en esta etapa o vais a empezar a realizar muchos cambios. Pueden ser internos, del trabajo, estar con esta persona que tanto amáis, la carta de la muerte que yo amo. Arrasa, y sí arrasa, pero con todo aquello que no nos sirve. Porque para plantar de nuevo, amigos, no sirve poner nuevas semillas, sino quitar la tierra. Tengo pasión con un caballero de bastos, Sagitario. Quiero estar contigo, te deseo muchísimo, te siento entre mis brazos y toco tu corazón. Tengo un caballero de copas que también me está hablando de mucho romance. Una persona que te ama, te desea en secreto y que viene corriendo hacia ti. Cáncer con Sagitario, mucha pasión. Las bendiciones del 3 de bastos. Estoy hablando de Aries. De nuevo, mucho fuego aquí y tranquilidad. También hay muchísima agua en la tirada con todos vuestros signos. Signos de agua, Cáncer, Piscis y Escorpio. Aquí hay alguien que puede estar viniendo desde otro lugar para encontrarse contigo. Va a haber muchos abrazos con las cartas que estoy viendo. Es que, además, son muy explícitas. 3 de bastos, las bendiciones, todo está en tierra. Confiad en vuestra intuición y en vuestros sueños. Porque ya no tenéis que correr ni presionar a nadie, sino esperar a que llegue del mar. Y sobre todo para vosotros, que os sabéis mover muy bien entre la tierra y el mar. Me ha encantado, Cáncer, y mirad todo lo que tenéis aquí. Voy a poner Escorpio, la carta de la muerte número 13, bendiciones. Tengo aquí de nuevo Aries, el mundo material, una persona que trabaja mucho, tenía un emperador, Mercurio, carrera, dinero. Quiero que os enfoquéis en lo que dice esta carta, porque es un consejo. No podemos olvidarnos de que, aunque el tarot sea un viaje espiritual y del alma, también necesitamos vivir en la tierra, construir casas, hacer algo. Puede ser un hobby, nuestras pasiones, pero me refiero a que sea material y ganar más dinero para que podamos disfrutar de ello. Seguid estos pasos y sed felices mientras que vuestra persona se va acercando. Reunidos con un caballero de copas. Quiero abrazarte, amor mío, estar junto a ti. Aquí hay una maleta. Puede ser que hagáis una luna de miel, tengo como primera carta la de compromiso,
una persona que puede venir desde muy lejos para estar contigo. 2 caballeros. Tengo un caballero de copas que viene a un ritmo más tranquilo y un caballero de bastos que llega agitado, que tiene fantasías secretas. Puede ser un admirador también. Una persona que se va a comunicar contigo, Cáncer, a través de mensajes, emails, llamadas, flores. Tu gemelo está decidido a regalarte algo que no esperas. Y es lo que yo sentía cuando tenía estas 3 cartas delante. No me hacía falta ver tantas flores para creer o sentir con mi intuición que tu persona quería darte algo, pero cuando ya estéis físicamente, desea hacerte feliz declarándote su amor. Es lo que hace el caballero de copas, porque te considera así de hermosa y de fascinante para él. Siente que no ha podido encontrar ni otra mujer ni hombre tan estupendos como tú, Cáncer. Vais a estar reunidos, vas a recibir regalos de esta persona. Voy a poner aquí Piscis, y vais a transformar también vuestra vida con la carta en la base de la baraja de la muerte. Me encanta, amigos míos. Y ahora sí, voy a sacar mi baraja de mensajes para saber qué quiere deciros esta persona o qué sintió la última vez que te vio. Una persona que es muy romántica. ¿Qué quiere decirle esta persona a Cáncer? ¿Qué quiere decirle esta persona a Cáncer? ¿Qué sintió la última vez que te vio, Cáncer? ¿Qué sintió la última vez que te vio y qué quiere decirle esta persona a Cáncer? Karma. ¿Pudo haber otra persona, Cáncer? ¿Una relación en secreto? Porque quiere pedirte perdón. ¿Qué quiere decirle esta persona a Cáncer? ¿Qué quiere decirle esta persona a Cáncer? Y siento con todas estas cartas, amigos, porque hay muchos varones aquí. Son energías, yo sé que también me veis hombres, que no solamente tenéis un pretendiente, sino que hay más de 2. ¿Qué quiere decirle esta persona a Cáncer? Amigos míos, han saltado muchas cartas y voy a quedarme con esta, indivisible. Y en la base de la baraja tengo fantasías. Todavía recuerdo la última vez que te besé. ¿Y tú, Cáncer, recuerdas a esta persona, tu caballero de bastos? Sí. Almas y llamas gemelas. Mi destino eres tú. Deseo estar siempre contigo y celebrar nuestra unión desde compromiso y reunidos. Una persona que te añora mucho, Cáncer. Y tengo aquí karma. Hubo una tercera persona y mi karma es no poder descansar por todo el daño que te hice. Una carta que podría asociarse a la carta de la justicia y también a un 3 de espadas. Al ver esta carta, siento que algunos de vosotros tuvisteis una relación triangulada. Hubo alguien más dentro de vuestra relación, o estabais vosotros casados, o esta persona, o se fue con alguien más. Y no descansa por todo el daño que te hizo. Hay que recobrar justicia, balance, peso. Muchas explicaciones que esta persona quiere darte también. Indivisible. Hay días en que me pesa el cuerpo. Es como si pudiese sentir tu dolor físicamente. Tenía un as de copas hablándome de todos los signos de agua, tan intuitivos como la alta sacerdotisa que tiene a la luna y Cáncer. Tengo otro caballero de copas que tiene poderes psíquicos. Ese caballero lleva en su caballo una copa muy hermosa que representa su corazón. Y dentro hay peces, amigos, porque lo que hace es hablarle a tu subconsciente, te habla a través de los sueños y tú recibes mensajes. Eres intuitivo y tienes habilidades psíquicas, algunas más desarrolladas que otras, Cáncer. Confía en lo que sientes, porque tu persona también quiere decirte: no puedo separarme de ti. Puedo sentir tu dolor y yo creo que tú también puedes sentir lo que le pasa a esta persona, si está mal o bien. Eso es lo que sucede cuando telepáticamente o cuando tenemos una conexión muy fuerte con un alma o llama gemela o una persona que queremos mucho, porque sé que me veis también padres, madres, y sabéis cuando hay algún vínculo tan fuerte que sentís algo que está extrasensorialmente. Es lo que está haciendo tu persona también. Y ahora sacaré el tarot para saber algo más de tu persona, tu relación. O consejo, Cáncer, ¿qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de agosto y próximos? La luna. Y además me siento, canalizo en primera persona, me siento herido sin ti. También hay muchas lágrimas, muchas noches donde tu persona no duerme. Os hablaba de los signos de agua y aquí tengo a la luna. Arcano mayor, número 18, con Piscis.
Base de la baraja, un 6 de pentáculos. Estoy hablando de Tauro. Os sentisteis en el suelo con esta persona algunas veces porque no os daba lo suficiente. Veis que aquí hay alguien como vuestra persona que tenía mucho, también material, puede ser dinero, que estuviera bien asentada. Había mucho amor, pero él daba con cuentagotas, no extendía la mano para dar todo su amor. Esto es lo que estoy sintiendo yo. Hubo alejamiento con el hombre colgado. También tengo aquí a Piscis. Y estabais en un momento en el que os sentíais muy vulnerables pensando, ¿por qué esta persona no me da lo que yo me merezco? ¿No soy suficiente para él o para ella? Esto se va a invertir, amigos míos. Seguid el camino y también el de la luna, porque es simplemente una etapa. Apoyaos mutuamente. No solo quiero que mandéis amor a esta persona y tengáis compasión, que hemos de tenerla todos, sino también esta persona contigo, porque yo sé que con el 6 de pentáculos hubo sacrificios. Alguien que pudo estar sujeto a otra relación o a su pasado y que no quiso comprometerse completamente contigo y te dejó como si estuvieras en una esquinita, Cáncer, pensando, puedo tenerla a ella o a él cuando yo quiera. Y sin embargo, esto va a cambiar, amigos. 6 de pentáculos. Habéis hecho también muchos sacrificios vosotros. Tengo la carta de la muerte hablándome de que esto hay que cambiarlo. Completamente como era la relación. 6 de pentáculos, Tauro aquí. Y tengo a la luna. Otra etapa, os he dicho, hay dolor por vuestra separación, hay confusión también, alguien que durante las noches si tiene pesadillas, angustia, puede haber algún tipo de depresión, de desgarro, también por las heridas que haya sufrido en su vida, porque veis que aquí hay tiritas y también lágrimas que están formando estrellas en su cara y sin embargo sus ojos, un ojo está tapado como si fuera un pirata, sus labios iba a decir, son rojos y tiene ganas de morder algo. Mucha energía masculina y también femenina en esta misma carta, sobre todo en esta baraja. Unos colmillos porque también hay deseo por ti y ganas de hablar, pero también tristeza, mucha tristeza por parte de esta persona y está recluida. También ha tenido que cambiar muchos aspectos de su vida. La luna aquí y el hombre colgado. El 6, que se encuentra en Tiferet, la sefirá de la belleza y donde está el sol, en el árbol de la vida, siempre nos habla de sacrificar algo. Sacrificar puede ser una relación, que tu persona también tenga que rectificar muchísimos errores del pasado. Y os he dicho, cuando alguien regresa a vuestra vida no será igual, será mucho mejor. Acompañada esta persona también en esta etapa que tiene con la luna, Piscis y el colgado también. Piscis, los dos. Y ahora sacaré esta baraja para saber algo más. Cáncer. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de agosto y en los próximos 3 meses? Veamos si tu persona quiere decir algo más o cómo se siente. Yo lo percibo con mucha desolación, la carta de la luna. Hay soledad. Cuando estamos, sobre todo por la noche, una carta que nos invita a reflexionar y a crecer, porque está hablando del cangrejito también, como vosotros, un cangrejo de mar que está en las primeras etapas del subconsciente, pero que tiene que seguir caminando y pasar un muro, una barrera, igual que se hace en el as de pentáculos, para llegar a estar con otras personas, al inconsciente colectivo. Es una carta a la luna de superación y también el as de pentáculos, 2 cartas que tienen mucho que ver. Tu persona se sentirá sola en bastantes ocasiones, y sobre todo por la noche. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de agosto y próximos 3 meses? Y esta carta, amigos míos, el pensador. Tenía el hombre colgado y la luna. Alguien que está meditando mucho, amigos. Y yo sacaré una carta y voy a extenderla. Cáncer en el amor, Cáncer. Una carta para Cáncer. Tengo aquí, os he dicho que sentía oscuridad, amigos. Eso es lo que estaba ocurriendo. Amor. En la base de la baraja, a pesar, las cartas al final acaban alineándose. Cuando vi esta carta es como si estuviera en un sendero. Hay una cueva, amigos, hay oscuridad,
La carta de la luna también me dice lo mismo. El hombre colgado es un sacrificio que él hace, tu persona, porque quiere cambiar, quiere ser diferente, dejar atrás muchas cosas, personas que hay en su vida. Pero al final de este sendero, y veis aquí que también hay agua, hay muchas florecitas y también está el sol. Otra carta donde el sol también brilla, a pesar de que esta persona esté pensando mucho en lo que debe de hacer. Amigos, vais a acompañarle también en este viaje. Hay luz al final de la luna, y la luna también es importante, amigos. Vosotros representáis a la alta sacerdotisa. También, como ella lleva la corona de Isis, la luna y el universo, amigos míos, tenéis al alcance de vosotros poder resurgir. Y en la base de la baraja me encuentro con esta carta, muy positivas. Una carta de un mandala con un sol muy brillante y nuestros 7 chakras, flor de la vida, armonía, creatividad, fertilidad, mucha abundancia y reconciliación. Hay mucha fatiga también, ¿os habéis sentido así? Y tu persona también. Somos mucho más que amigos y estamos anclados los dos juntos. Un corazoncito de una persona que quiere repetírtelo, amigos. Amor, muchos corazones, que es lo que va a estar fluyendo en vuestra vida. Y tengo aquí la puerta a la felicidad. De nuevo, muchas flores, amigos, y corazones. Y yo estoy sintiendo que va a ser, como están indicando las cartas, en este verano, en etapa también, pues que estéis en otro país y sea primavera. Abundancia, y no solamente en el terreno amoroso, sino también en otras áreas de vuestra vida, porque cuando sale el sol, y tengo cartas y muy, muy bonitas, inspiradoras, o esta de aquí, ¿veis? No solamente me está hablando del amor, sino de que algo muy grande va a estar brotando, amigos. Pues bien, Cáncer, espero que escuchéis la lectura más de una vez, porque hay muchísimos mensajes, tu persona, amor, y siento que, aunque no lo ponga en esta carta, es como si pusiera mensaje o quiero escribirte algo. Eres mi amor. Que me digáis en qué os sentís identificados y cuál ha sido vuestra relación. Gracias a todos por estar aquí, por vuestros mensajes, cariño, likes, apoyo. Os quiero mucho, os envío mis besos, bendiciones, abrazos, y que disfrutéis de todo este mes de agosto. Hace muchísimo calor, así que salid, tened vacaciones y sed felices. Cáncer, me ha encantado. Os quiero y nos veremos en la próxima lectura. Gracias de corazón.